Escuela Albedo y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Es un gusto que estemos nuevamente en nuestra reunión de todos los lunes a las 10 de la noche para hablar de ciencias ocultas, así como se llama este programa, Conociendo de Ciencias Ocultas. Ya llevamos aproximadamente 6 meses hablando de estos temas que sinceramente son inagotables y estamos en la segunda parte de lo que sería el tema de oniromancia, interpretación de los sueños. Y recordaremos que hace 8 días platicamos que precisamente la interpretación de los sueños, al igual que el psicoanálisis, pues se basa en la analogía, es decir, parte de significados ligados entre sí y que se remontan a un arquetipo común. Todos los pueblos de Asia, América, África y Europa han elaborado desde hace muchísimos siglos una interpretación de las imágenes que asedian nuestro sueño. Y a pesar de las diferencias culturales, las claves de la interpretación se asemejan extrañamente, en virtud precisamente de esos arquetipos que más allá de las fronteras espaciotemporales, pues unen a todos los hombres, a sus emociones y sentimientos y por consiguiente unen también el significado de sus sueños. Y así es que encontramos que dentro del cosmos cada elemento tiene un lugar preciso con respecto a los demás. Cada persona, cada objeto, cada acontecimiento, cada relación están inscritos en el gran libro del orden universal según un esquema preciso o una vibración determinada. Por ejemplo, el que duerme, liberado de las trabas cotidianas y de los asuntos que ha tenido todo el día, o también el que duerme liberado de la voluntad o del miedo y de los problemas, se comunica más fácilmente con la gran armonía y recibe de manera más precisa los conocimientos y los indicios que están flotando en el inconsciente colectivo. De todo esto se han escrito muchos libros. Sin embargo, el libro más célebre de la tradición occidental, basado precisamente en la asociación entre los sueños y los significados adivinatorios, pues diríamos que es una clave para los sueños. Y este libro famosísimo se llama Smorfia. Smorfia, palabra formada a partir de Morfeo. Morfeo es uno de los 3000 hijos del dios griego Hipnos, dios del sueño, y fue escrito probablemente en Nápoles en una época desconocida. Existía en un lugar llamado Capua, cerca de Nápoles, una floreciente escuela cabalística, lo que hace suponer la existencia de un vínculo sutil entre el elevado arte de la creación por el verbo y por su desciframiento, diríamos, en la interpretación popular de los sueños. Y es así que las imágenes iban cobrando vida. El lenguaje onírico, o sea, el lenguaje de los sueños, compuesto de imágenes estereotipadas, es un excelente vínculo para comunicar con el inconsciente. Ahora bien, solo una tenue frontera separa a la magia y a la adivinación de la superstición, pero es evidente que en ocasiones el inconsciente utiliza el lenguaje onírico para transmitir a la conciencia oscuros mensajes proféticos, comunicaciones telepáticas o conmovedores contactos con el más allá. El psicoanálisis y la quiromancia, podríamos poner de ejemplo, pues de alguna manera concuerdan en un punto. El sueño es un lenguaje que hay que interpretar. Sin embargo, la exploración del inconsciente se limita a descifrar briznas del pasado, deseos y obsesiones que el espíritu no acepta y camuflajea bajo imágenes simbólicas, mientras que la adivinación va más allá, atraviesa el umbral del inconsciente colectivo y entra en la reserva de lo que conocemos como Akasha. El Akasha
es la sede de las cosas pasadas y futuras, de los vivos y de los muertos, de los objetos y de los pensamientos, de donde el sueño toma sus mensajes. Todavía hoy el fundamento de la interpretación moderna de los sueños es obra de un señor que se llama Artemidoro de Efeso. Sinesio, también pitagórico cristiano, que vivió en el 360 al 430 después de Cristo y autor de sueños, de un tratado bien importante que en su época pues era relevante, afirmaba lo siguiente: en el más allá, el estado del alma será según los sueños cumplidos, y todos registramos en la memoria todo lo que hemos oído durante el sueño. Este señor aconsejaba evitar los métodos generales tal como sugería el antiguo libro egipcio de los sueños, y decía que hay un código onírico, o sea, un lenguaje universal, para poder interpretar estos sueños, y se debía a que uno debe anotar los sueños por la mañana y los acontecimientos del día por la noche. Y de este modo se obtiene un diario que nos permite, con un método, digamos, bastante simple y adaptado a cada uno de nosotros, relacionar los mensajes del sueño con los acontecimientos de cuando uno está despierto o en vigilia. Sin embargo, ningún libro de los sueños puede elaborar una lista completa de las imágenes vividas oníricamente por los hombres. Todo es posible en el sueño y es importante saber jugar con los símbolos, las cifras y las palabras. Hay que saber espaciar, asociar, fundar o separar los símbolos a fin de obtener lo que realmente interesa de ese sueño. El asunto es que, de todas formas, nosotros vamos a tratar de recordar los sueños, cosa que no es tan sencillo. Hay que tener una sensibilidad muy desarrollada para poder sentir si el sueño en cuestión representa algo importante, o es un mensaje, o es una premonición oculta bajo un símbolo o una comunicación del más allá. El propósito de la oniromancia es separar lo paranormal de los restos de actividad consciente del estado de vigilia, o de aquellos monstruos y los deseos insatisfechos y de los recuerdos que son penosos para nosotros y que se infiltran de alguna manera en nuestros sueños. Esto para que no intervengan o no interfieran en la búsqueda de lo que es realmente importante en ese sueño. Y así es como todos nosotros podemos saber que si el ser humano ha tenido la necesidad de explicar los sueños, pues todos han escrito alguna vez su sueño, y sin embargo no es fácil tener una continuidad para entender los sueños, que a veces son repetitivos, a veces pues parecería que no nos acordamos y sin embargo nuestro inconsciente lo reconoce. Y platicamos en el programa pasado de algunos lugares en donde se ha escrito cómo los sueños siempre están presentes en todos nosotros a pesar de estar despiertos. Y a veces vemos sueños que son tan claros y tan nítidos que despertamos o muy angustiados o muy felices de ese sueño y los podemos recordar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo es difícil contactar con esos sueños. Y sin embargo, nosotros, aún dormidos, seguimos pensando y estamos recordando los acontecimientos del día y como si los estuviéramos acomodando en un lugar específico y de tal modo que quedan guardados en el inconsciente y nos ayudan a tener sueños cotidianamente que traen mensajes del pasado. Pero lo más interesante es que hay sueños que nos están hablando del futuro. Y de esta manera podríamos pasar a lo que sería la oniromancia en China. En China, en esta antigua y lejana civilización que tanto hizo soñar e incluso imaginar como ocurrió en el antiguo Egipto, aunque también en China principalmente los sueños y la interpretación de los sueños pues ocupó un lugar preponderante. Por más lejos que nos remontemos en el tiempo, observamos que la literatura clásica china, que es de gran riqueza, está llena de relatos y testimonios, así como de métodos, teorías y consejos prácticos relativos a la interpretación de los sueños. En China podemos encontrar muchas historias de sueños. De ahí podemos realizar una afirmación que no sorprenderá a nadie.
Desde la más alta antigüedad, en todas las latitudes, no solamente los hombres tenían muchos sueños, sino que además muy pronto vieron en sus sueños mensajes enviados por sus dioses. Tenemos el caso de la antigua Mesopotamia y de Egipto, de los que ya hemos platicado, cómo eran importantes los sueños, eran relevantes, y se decía en China que los sueños eran enviados por el cielo, y muchas veces eran enviados por los antepasados y otras por fantasmas, como lo narran muchos de los mitos chinos. En efecto, los fantasmas, seres sobrenaturales y espíritus errantes tenían un papel importante en la vida de los chinos de la antigüedad y de la Edad Media, por supuesto. La interpretación de los sueños supuso, pues, un serio e importante tema de preocupación para los hombres desde la noche de los grandes tiempos. Los sueños eran enviados por el cielo, por los dioses, por los antepasados y por los fantasmas. Y en China, los oniromantes o intérpretes de sueños de la antigüedad se dividían en 4 categorías, de manera que en función de la categoría que se les atribuía, el sentido y la interpretación de los sueños eran distintos. Vamos a ver una explicación de estas divisiones. Por ejemplo, los sueños enviados por el cielo. Estos tenían un carácter sagrado y representaban mensajes esenciales y providenciales, y solamente podían recibirlos unos seres privilegiados o excepcionales, es decir, una especie de elegidos o escogidos del cielo. Estos sueños además podían producirse en estado de vigilia y manifestarse en forma de apariciones o visiones. Sin embargo, únicamente el adivino estaba capacitado para interpretarlos, para ver en ellos mensajes enviados por el cielo y para decidir si eran propicios o nefastos y qué conclusión o previsión se podía sacar o deducir de ellos. Por supuesto, tales sueños eran muy excepcionales y casi siempre el mensaje o mensajes que contenían afectaban a la comunidad o al país. Luego tenemos los sueños enviados por los dioses. Se podría pensar que tienen el mismo origen, significado y alcance que los enviados por el cielo. En realidad, para los chinos, los dioses eran enviados del cielo, una especie de mensajeros y soldados celestiales, que tanto podían proteger a los humanos como desafiarlos o probarlos según el caso, y también según sus méritos. Estos eran espíritus del bien y también del mal, fuerzas de la naturaleza que no dejan de recordarnos a la bíblica corte de los ángeles. Estos dioses no siempre tomaban forma humana. Podían aparecer en sueños y bajo el aspecto de demonios aterradores, de dragones u otros animales fantasmagóricos y míticos, por cierto, tan abundantes en la cultura china. Por ello, este tipo de sueños solían manifestarse a soldados antes de una batalla o, por ejemplo, a simples hombres antes de cumplir una misión importante, una labor especial o una obra excepcional. Y así, el adivino encargado de interpretar este tipo de sueños debía prevenir al soñador de los peligros que corría o de las protecciones providenciales de que eventualmente podía disfrutar. Los sueños enviados por los antepasados también eran importantísimos para los chinos, ya que estos tenían un sentido muy especial. En efecto, recordaremos todos que en China los antepasados o ancestros desempeñaban un papel prácticamente divino. Debemos entender que la mentalidad china difiere mucho de la nuestra, en que según aquella, el mundo natural de la vida material y el mundo sobrenatural e irracional no están totalmente separados como tendemos a pensar en Occidente. Para los chinos, ambos mundos se penetran mutuamente. Están en relación permanente. Podemos salir de uno y entrar en el otro en cualquier momento, tanto si se trata de un ser vivo como de un ser muerto. Por ello, no es raro encontrar en la literatura china relatos en los que el héroe pasa del mundo de los vivos al mundo de los muertos tan fácilmente como se pasa el umbral de una casa o de una frontera de un país. Por tanto, los chinos tenían un profundo respeto por sus antepasados, a quienes creían siempre omnipresentes, y no se sorprendían de cruzarse con ellos en medio de la calle o incluso de recibirles en sus casas, como demuestran una vez más algunos de los relatos antiguos.
Para el chino no era del todo sorprendente encontrarse a uno de sus antepasados en un sueño y oír cómo le revelaba un mensaje. Más bien lo que le sorprendía e incluso le inquietaba era que ninguno de sus ancestros se le dirigiera o viniera a visitarle en sueños. En efecto, podía llegar a la conclusión de que sus ancestros lo habían abandonado o rechazado y que habían cometido una falta irremediable. En cambio, los que soñaban a menudo con sus antepasados se sentían protegidos y seguían al pie de la letra los consejos que le prodigaban durante su vida nocturna. Algunos textos antiguos hacen alusión al hecho que en el momento en que los chinos de cierta edad dejaban de soñar con sus antepasados, deducían que pronto se reunirían con ellos. Una vez más, la interpretación del adivino era muy útil y podía confirmar o invalidar el sentido de un sueño, refiriéndose a factores astrológicos o a diversas artes adivinatorias. Y tenemos la última categoría de los chinos, los sueños enviados por los fantasmas. Imagínense, casi siempre estos sueños eran aterradores, incluso aunque no tuvieran necesariamente nada que ver ni afectaran directamente al soñador. En este caso, podía comprobarse peligrosamente, puesto que estos fantasmas que surgían de los sueños eran espectros que habían sido víctimas en vida de una injusticia o un crimen y reclamaban venganza atormentando al soñador, o bien resultaban ser almas errantes y malintencionadas, mandadas por brujos o brujas, que en China también existían, y llegados para perjudicar al soñador. El adivino, además de interpretar el sueño, desempeñaba la función de exorcizar para acabar con estos fantasmas. Y así vemos que en varias culturas se escribieron códices, libros y diccionarios para poder interpretar los sueños. Pero en la actualidad la oniromancia y el psicoanálisis, pues que van a lo mismo, pueden interpretar a los sueños. Y se pueden considerar que son mensajes enviados por los dioses, como si son comunicaciones del inconsciente, y entonces los sueños pueden alcanzar un sentido del por qué uno está soñando tal o cual cosa. Podemos hacer realmente un paralelismo entre la ciencia del pasado, tan discutida entre los muy científicos, que es la oniromancia y el psicoanálisis, pero todavía podríamos decir que la oniromancia tiene una gran fascinación sobre nuestras conciencias. Y bueno, la reciente ciencia del psicoanálisis, también muy controvertida, aunque parezca muy integrada en nuestras costumbres, pues hace lo mismo, interpreta los sueños. Y sin duda alguna, los psicoanalistas puros y duros tienden a rechazar el bloque de los 5.000 años de estudios e interpretaciones escritas de los sueños que han precedido a los primeros trabajos del psicoanálisis. Pero en este ámbito, como en tantos otros, pues no podría ser reprochable ni tampoco pensar que es absurdo, ni diríamos que los psicoanalistas podrían ser presuntuosos al decir que nada de esto sirve, porque ellos se ayudan muchísimo de los sueños de sus pacientes. De manera que el análisis de los sueños, tal como lo enfocan los actuales psicoanalistas, pues trata de inducir al soñador a que interprete su propio sueño. Y muchas veces diríamos que lo hacen muy parecido a como lo hacían en la antigüedad. Sin embargo, este estudio de las interpretaciones de los sueños, llamado oniromancia, y que inspira tanto en el conocimiento del lenguaje de los mitos y símbolos como en la adivinación inspirada o deductiva, nos libera de secretos que traemos en el inconsciente. Y entonces realmente deberíamos de ver que los antiguos, los estudiosos de los sueños en el pasado, pues veían en los sueños, lo que realmente necesitaba entender el soñador. El psicoanálisis hace lo mismo, es una nueva forma de estudio de los sueños que recurre a los símbolos y a los mitos. Y entonces diríamos, pues están haciendo lo mismo. Tal vez podemos imaginar que ambas son complementarias, que cada una se sitúa en un distinto nivel de conciencia y que juntas contribuyen a darnos una visión global y profunda de la realidad perceptible por nuestros sentidos.
pero también imperceptible por los mismos, que es una realidad ilusoria. Los sueños a veces no los podemos palpar ni entender, y a veces son pesadillas que nos asustan y despertamos completamente alterados, y realmente a veces no sabemos si estamos en un sueño cuando dormimos o es la realidad, o al revés, cuando despertamos parecería que estamos en un sueño y simplemente vivimos atentos a lo que nos está pasando en el interior y en el exterior. Y bueno, esto es una cosa que los psicoanalistas pues ya han optado por conocer qué es lo que tiene en el interior el soñador a través precisamente de este análisis. La oniromancia, que es la interpretación de los sueños, pues es muy básica, digamos, en sus términos cuando encontramos un diccionario. Los diccionarios nos hablan muy simplemente de ciertos temas, mas tendríamos que unir cómo va el sueño y cuál sería lo que hay que interpretar primero. Recuerden que en las sociedades primitivas y las civilizaciones antiguas, el sueño se considera una especie de capacidad al mismo tiempo natural y sobrenatural, que ofrecía a los hombres la posibilidad de comunicarse con el más allá, con los demonios o con los dioses, en función de la naturaleza de sus sueños. Y en otros términos, las visiones, apariciones e iluminaciones pertenecen al campo de los sueños, que según los antiguos era el instrumento que les permitía comunicarse con lo divino. Sin embargo, estas comunicaciones o mensajes transmitidos por los dioses a los hombres en sus sueños siempre son una especie de previsiones. Algo que te puede pasar, te lo están avisando con anterioridad. Por eso el sueño posee evidentemente un carácter mágico, pero sobre todo sagrado. El hecho de encontrarlo y revelar su interpretación es de capital importancia y debe de tratarse con mucha precaución. Esta es la misión del oniromante, el intérprete de los sueños, que puede ser un chamán, un sacerdote, un hechicero o un adivino según las épocas y las culturas, pero que siempre se trata de un ser que se somete a unas reglas y leyes estrictas y rigurosos rituales que se remiten a formularios de interpretación de los sueños. Al haber sido iniciado en la interpretación de los sueños gracias a unos dones o talentos innatos que poseía para ejercer este tipo de función, pues desempeñaba el papel de iluminador de conciencias y se le tomaba como clarividente. De manera que las sociedades primitivas, así como las civilizaciones antiguas más evolucionadas, pues no sería falso decir que la oniromancia era un arte que se ejercía de forma científica. El psicoanálisis o el análisis de los sueños, así como la oniromancia, es un arte adivinatorio entre tantas otras, que permite descifrar los mensajes transmitidos en los sueños gracias al lenguaje de los mitos, los símbolos y los presagios. El análisis de los sueños no es el único instrumento del psicoanálisis para la investigación del alma humana. Sin embargo, este es el que nos interesa en este momento, tal como lo practican y lo aprovechan los psicoanalistas. Según el famoso psicólogo Sigmund Freud, los sueños son los efectos compensatorios y los fantasmas producidos por la libido. Recuerden, hablamos de la libido hace 8 días, que es el mundo del deseo, considerada en un conjunto de energías instintivas y de fuerzas pulsionales incontroladas que todos ocultamos y que forman la esencia misma de nuestra personalidad. Por lo tanto, invitando al soñador a proceder por asociaciones a partir de un sueño que haya tenido y que parezca haberle impresionado lo suficiente para que haga alusión al mismo en el curso de un análisis, es decir, durante una sesión de psicoanálisis, pues va a ser sumamente importante su interpretación. Y por supuesto tendrá que ir con un psicoanalista, ya no con un sacerdote o con un adivino, sino con un médico, función que asumen casi siempre los sacerdotes y adivinos, y en la antigüedad pues así se les llamaba. Entonces, el terapeuta incita al soñador a que él mismo encuentre el sentido oculto, profundo e íntimo de su sueño. Sin embargo,
en el contexto de una terapia donde el psicoanalista trabaja los mensajes contenidos en los sueños, a los que considera síntoma de una enfermedad mental latente que perturba el comportamiento del soñador o le encadena a malos instintos de comportamiento que seguramente perjudican su bienestar y lo alteran. Y así diríamos, bueno, ¿y entonces en qué se diferencia el papel del oniromante o intérprete de sueños con el psicoanalista? Pues no, realmente es lo mismo. Sin embargo, sinceramente diríamos que los dos tratan de que el soñador encuentre aquello que le está angustiando o perjudicando. Normalmente un sueño se cuenta cuando ha sido o muy hermoso o muy preocupante y espantoso. Y entonces cuando uno cuenta un sueño, pues dicen muchas veces que no se hará realidad el sueño o simplemente empezamos a ver que tiene una interpretación completamente diferente a lo que nos imaginamos. En la actualidad, los sueños pues pueden ser individuales y muy recurrentes, pero también encontramos sueños colectivos, de lo cual vamos a hablar después de la pausa, porque los sueños individuales recurrentes pues tienen una función bien importante, porque vamos a encontrar que la persona necesita recordar este sueño recurrente por alguna circunstancia que le preocupa en su vida. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para platicar de estos sueños y luego nos vamos al diccionario de los sueños. No se vayan, amigos, regresamos en un instante. Amigos, hemos regresado ya al programa de Conociendo de Ciencias Ocultas y acuérdense que hoy es la segunda parte de oniromancia, que es la interpretación de los sueños. Y todos sabemos que el sueño es una función vital. Experimentos relativamente recientes demuestran que si a una persona se le impide alcanzar la fase del sueño, realmente esto es un sueño paradójico, y que según los neurofisiólogos corresponde al estado psicológico propicio a la aparición de sueño, se da una pérdida de las funciones vitales y psíquicas de la persona en cuestión. A medida que pasan los días, esto puede ser muy cansado. Todos necesitamos soñar, fíjense, no solamente dormir, necesitamos soñar. Pero el hecho de saber que el sueño es una función vital, pues no explica las causas del sueño. También sabemos que los animales sueñan, se han fijado en sus animalitos, en sus perritos, en sus gatos, ellos también sueñan. Por eso, si los psicoanalistas abordan el estudio de los sueños desde el punto de vista de las neurosis o psicosis que sufre un ser humano, entonces no vemos cómo se podría aplicar este método a los animales que evidentemente son incapaces de confiarnos sus sueños. Ellos no nos pueden platicar qué cosa están soñando. En el hombre es totalmente distinto. El hombre es capaz de poder acordarse de algunos de sus sueños y de comunicarlos a los demás. Como hemos visto, la oniromancia es una forma de interpretación de los sueños muy antigua que seguramente los hombres practicaban mucho antes de redactar los formularios de sueños a los que se referían los adivinos y onirománticos de las civilizaciones antiguas en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia y en China, así como en la India, en Persia. También los aztecas tienen historias de los sueños, los mayas también. En Japón, en Arabia, en Europa, bueno, por todo el mundo encontramos estos libros. Realmente para enmarcarnos en la lógica y continuidad de esta tradición oral y escrita que se remonta a mucho tiempo atrás y considerando por otra parte que es una lástima privarse de ella o rechazar la oniromancia con el pretexto de que actualmente tendemos a interpretar los sueños desde otro punto de vista, pues proponemos un ejemplo de sueño denominado recurrente. Sueño recurrente que se puede interpretar según los principios establecidos por la oniromancia. Y diríamos, bueno, ¿qué es un sueño recurrente? Según el psicoanálisis, es un sueño obsesivo. Por ejemplo, verse a uno mismo hacer los mismos gestos o encontrarse siempre en la misma situación, en una serie de sueños durante varias semanas, meses o incluso años, a intervalos, diríamos, resulta un sueño recurrente. Y al respecto, Jung explicaba la siguiente anécdota. Decía que una de sus más asiduas pacientes le explicaba uno de sus sueños más frecuentes. Le contaba que estaba
paseando por París a la orilla del Sena, y allí sin ninguna razón aparente sabía que iba a morir. Esta paciente de Jung le contaba que este sueño era recurrente. Dice que ella se despertaba de forma brusca y muy angustiada, y esto pues resulta que durante las sesiones que tenía con el psicoanalista, pues duró aproximadamente esta paciente más de 10 años con estas terapias. Imagínense, más de 10 años cuando en una carta astral te tardas un día en entender cuál es el asunto que tiene una persona, pues el psicoanálisis se puede tardar hasta 10 años para entender cuál es el asunto que nos quiere decir este sueño. Bueno, pues Carl Gustav Jung desaconsejó enérgicamente a su paciente que visitara París, ciudad con la que ella soñaba desde hacía mucho tiempo y también de forma obsesiva. Algunos años más tarde, cuando su paciente parecía haber terminado su análisis y Carl Gustav Jung no tenía más noticias de ella, supo accidentalmente que al fin se había decidido ella a emprender ese viaje a París. Y que efectivamente había muerto mientras paseaba a orillas del Sena al caerle una rama de un árbol encima de su cabeza y romperle el cráneo. Imagínense. Entonces diríamos, bueno, ella lo soñó recurrentemente y se le sugirió que no fuera a París por aquello de las dudas. Y sin embargo, ella, con esa obsesión de ir a conocer a París y el Sena, pues asiste y le cae una rama en la cabeza y muere. Bueno, pues entonces diríamos, pues si buscáramos una interpretación del sueño de la paciente de Jung, pues tendríamos que pensar que esta mujer mezclaba la idea que tenía de su propia muerte y la de un viaje idílico, un lugar que ella aspiraba a conocer. Pero entonces, desde un punto de vista psicoanalítico, es posible que para ella este sueño fuera una manera de compensar la angustia de su propia muerte, una especie de miedo que tenía y que se le hizo realidad, lo cual es fácil deducir que estaba angustiada por la muerte de forma obsesiva. Y en tal caso, no hay ningún motivo para creer que nos encontremos ante un sueño premonitorio. Esto diría Carl Gustav Jung, es decir, un sueño que pone en escena una situación que producirá en la realidad, en un futuro próximo lejano, en la vida del soñador la muerte. Y lo soñó años. Fue un sueño recurrente, algo que su inconsciente le estaba avisando. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista referido a la tradición de la oniromancia, pues se plantea la posibilidad de que este sueño sí sea premonitorio, que revele un acontecimiento probable pudiéndose producir efectivamente en la vida futura de esta persona. Por eso, además de ayudar a esta mujer a comprender la causa profunda de sus angustias, reveladas por este sueño recurrente, consideraremos importante, además de la interpretación, descubrir su aspecto premonitorio. Y lo que hizo Carl Gustav Jung, el cual había percibido en el sueño de su paciente un mensaje, una información, una revelación que se refería a las reglas utilizadas por los expertos onirománticos. Ahí es en donde une Carl Gustav Jung pues todos estos conocimientos de la oniromancia. Pero realmente nos preguntaremos, ¿tengo sueños recurrentes? ¿Me acuerdo de ellos? ¿Qué es lo que sueño? El sueño y la realidad tal vez estén más próximas de lo que uno cree. Al menos es lo que pensaban nuestros antepasados, que se sometían a rituales rigurosos y tomaban infinitas precauciones antes de atribuir una interpretación de su sueño. Por lo tanto, diríamos, si tienes un sueño recurrente, no confíes su contenido a cualquiera. El sueño vale lo que vale su interpretación, subraya un investigador de sueños de la CNRS, que significa Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que en la antigüedad investigaba los sueños. Se dice que el sueño, o lo decían en este centro nacional, el sueño solo debe contarse a un conocedor, un consejero y jamás a un ignorante o a un enemigo, puesto que obviamente perderá todo su valor. El intérprete de sueños debe poseer buena cualidad. La religión, diríamos, es algo que tendríamos que ver qué tipo de religión tiene, porque si no, pues puede ser un poco obsesivo con la religión y decirnos que alguien anda detrás de
de nuestra alma o nos quiere poseer, y bueno, ya sería un poco peligroso, pero sí es importante pues la clemencia, la discreción, el silencio, pues esto para que no vaya a andar divulgando el sueño. Y bueno, el sueño recurrente es algo bien interesante que deberíamos de empezar a observar hoy en la noche, y a partir de hoy observar si tenemos algún sueño recurrente que obviamente nos está hablando lo más probable de una revelación a futuro. Sin embargo, dentro de la oniromancia también existen los sueños colectivos. Los sueños colectivos es aquello que pues resulta que varias personas o una colectividad está soñando. Según ciertas creencias ancestrales de connotación mágica y por supuesto de carácter sagrado, en la naturaleza existen grandes fuerzas que rigen la vida sobre la tierra. A menudo se representaron con un aspecto aterrador para subrayar de tal modo su fuerza y sus poderes. A veces fueron incluso deidificadas, por ejemplo, el chamán elegido entre los hombres debido a un don particular que le raptaba en éxtasis o le transportaba hacia otro campo de visión del mundo y de la realidad, revelaba en efecto disposiciones singulares para comunicarse con todas estas energías de la naturaleza que eran mágicas. Así podía entonces este chamán o este sacerdote adquirir el conocimiento de estas fuerzas irreales o invisibles e impalpables, pero cuya manifestación eran sin embargo muy reales y físicas, puesto que incluso podían en alguna circunstancia utilizar todos los elementos o explorar todas las formas de vida para aparecer, imponerse e intervenir en la vida de los hombres, experimentarlas y aliviarlas según el caso, y entonces se metían en los sueños de las personas o de una comunidad. Actualmente, como ya hemos visto, pues existe ya el estudio de lo que son los átomos y de lo que son las partículas más pequeñas de los átomos. Sabemos de las células, sabemos que pues nuestros ingenuos antepasados, que yo no los creo tan ingenuos, los creo bastante listos, pues creían firmemente que el fuego y el viento poseían poderes tan grandes que podían dominar al hombre y la tierra. Y nosotros lo hemos visto con tantas tragedias que pasan, pues muchas veces no podemos controlar un temblor, no podemos controlar un incendio, no podemos contemplar, o mejor dicho, controlar un huracán, al viento, al agua, las grandes marejadas que se dan. Y bueno, nosotros no podemos controlar nada, sin embargo, cada vez los elementos se desencadenan en alguna parte de nuestro planeta, devastándolo todo a su paso, y no podemos evitar un escalofrío o una congoja cuando de repente empiezas a oír que todo el mundo está soñando con cosas terribles. Creo que en México ya nos quedó más que claro que todo lo que pensamos se nos hace una realidad. Entonces diríamos, pues sí, se trata de recuerdos desagradables de espanto y de horror que nuestros antepasados conocieron en antaño y que se nos quedaron en nuestras células y lo que sería el inconsciente colectivo. Y entonces decimos, pues sí, los 4 elementos que presiden la vida sobre la Tierra tienen un gran poder sobre todo el inconsciente colectivo. Y a veces quisiéramos salir de estos sueños que nos dan miedo y escalofrío, y empiezas a observar que la gente, cuando empieza a tener un sueño colectivo y te empiezan a decir que va a temblar, que va a haber un incendio, que la tierra se va a voltear del lado, pues empiezas a checar que a lo mejor es precisamente parte de estos sueños colectivos que nos están avisando lo que puede suceder. También se considera como una memoria colectiva o la tercera vía de la conciencia. Bueno, el asunto es que debe existir una memoria realmente colectiva, una especie de mar inmenso de pensamientos, de visiones, de experiencias vividas, de actos realizados por nuestros antepasados desde hace añísimos, desde que los hombres y las mujeres se distinguieron de otras especies que viven sobre la Tierra, pero no se sabe muy bien qué cosa y qué miedos guardaron en su inconsciente colectivo que ahora todos los venimos arrastrando y recordando. De ser así, se debe poder demostrar la existencia de este inconsciente colectivo que de alguna manera nos maneja sin que nosotros podemos hacer algo.
No es simple, la verdad no es nada simple, pero como hemos observado todo el mundo, cuando muchas veces tenemos la misma idea, a veces incoherente, a veces fantasioso, irracional o inverosímil, pues en otros términos lo que a veces nos sucede al vivir un sueño, como suele decirse, nos parece imposible de vivir despiertos en la vida real. Y es inverosímil solamente de admitir que van a suceder aquellos eventos tan terribles que vemos a veces en las películas y que pues de repente todo estaba bien y todo se congeló, y que de repente todo estaba bien y se inundó, y que de repente existía un continente en un lugar y se hundió. Y todo lo vemos, por ejemplo, en las películas y nos reímos y decimos, esto no puede ser. Sin embargo, se ha demostrado que nuestro planeta Tierra pues ha tenido una infinidad de desastres tan terribles que muchos seres vivientes pues han desaparecido por completo, como los dinosaurios, como los mamuts, como continentes, como se cuenta de la Atlántida, como el continente de Mu. Y pues después de tantos años podemos decir que pues nada de eso es verdad, todo es una historia o un mito, pero está en nuestro inconsciente colectivo. Si estamos dispuestos a aceptar la existencia de esta vía de los sueños colectivos, entonces debemos dar muestras de humildad y aceptar que por algo lo estamos soñando. En efecto, esto implica que existe un plano de conciencia en el que todos estamos al mismo nivel, absolutamente iguales, y tal vez incluso indiferenciados unos de los otros. Estamos compartiendo los mismos pensamientos, hablando el mismo lenguaje de ideas y teniendo el mismo gran sueño. Y resultaría que nos preguntaríamos, bueno, ¿no es este el símbolo que se desprende de la leyenda bíblica de la Torre de Babel, que todos hablaban el mismo idioma y de repente se sube la torre y se sube para alcanzar a Dios, y por el orgullo y la vanidad pues dejan de entenderse y dejamos de concebir que todos estamos en el mismo barco, en el mismo planeta, y que lo que le sucede a alguien o en alguna parte del mundo nos va a suceder a todos? Y eso tiene que ver lo mismo con los sueños. Nuestros sueños a menudo se refieren a una realidad que es la misma para todos, al menos en apariencia. Luego se modela, se deforma, se transforma, de manera que tiene realmente un único sentido para toda la humanidad. De modo que todos los sueños toman una interpretación y una visión colectiva del mundo y de la realidad para transmitirnos mensajes personales, íntimos, individuales, colectivos. Pero también existen los sueños premonitorios. Estos que, si se abordan la función del sueño desde un punto de vista terapéutico, pues se puede considerar que todo sueño alivia, libera o reconforta, pero también espanta, angustia. Y así pues el alma humana tiende a conectarse con el ser que está en vigilia a través de los sueños. Es una necesidad vital. En este sentido es importante constatar que cualquiera que sea el ángulo bajo el que se analice un sueño, se estudie o se interprete, realmente todos los que se interesen por la función del sueño, todos los seres humanos coinciden en creer que el sueño siempre actúa a modo preventivo. Se trata de una virtud innata en la que deberíamos inspirarnos en nuestra vida consciente y activa. Por eso, así como cualquier sueño previene al soñador de un hecho, de un estado, de una situación que le afecta personalmente, antes de que sufra las consecuencias, pues se puede llegar a la conclusión de que un sueño, del tipo que sea, es premonitorio por sistema. Esto nos lleva a creer que todos poseemos un don de premonición, que aprovechamos de forma espontánea y natural cuando soñamos, aunque por supuesto ni cuenta nos damos. Casi nunca dominamos nuestros sueños. Dicho de otra manera, muchas veces no podemos decidir antes de dormirnos únicamente con nuestra voluntad el contenido del sueño que tendremos, y bueno, de todos modos soñamos. Y tal vez dirigiéndonos a conciencia y a voluntad y haciendo un gran esfuerzo, podamos tener esos sueños en donde hasta nos desprendemos y hacemos viajes astrales a donde queramos. Y el asunto y la pregunta sería, ¿podemos controlar nuestros sueños? Y qué interesante pregunta, porque muchos dicen que no se pueden controlar los sueños. Es decir,
a veces nuestros instintos, nuestras pulsiones o impulsos, pues no pueden ser dirigidos. Sin embargo, si en estado consciente nuestro espíritu se ve impresionado por un sueño que acabamos de tener mientras dormíamos y nos parece cargado de sentido, pues se aconseja que tomemos el tiempo necesario para escribir el sueño, como lo hemos dicho, en el momento preciso en que despertamos, y seguramente vamos a poder dirigirnos con mucha voluntad la siguiente noche a este mismo sueño para poder entender lo que sigue. Y en efecto, la memoria del sueño y la de la vida consciente, pues a veces no funciona del todo como con el mismo sentido que nosotros manejamos nuestra vida cotidiana. Y diríamos, ¿por qué no? Y aquí vendría la gran pregunta. Pues la verdad es que sí lo hacemos, pero tampoco nos damos cuenta porque lo olvidamos. El sueño siempre es volátil, es fugaz, es a veces inalcanzable. Muchas veces nada más se utiliza la imaginación, como nos dicen, la emoción y las impresiones que hemos tenido durante el día, lo cual a veces es difícil traducir o comunicar en la realidad. Sin embargo, si admitimos que todo sueño es premonitorio, en el sentido de que, como acabamos de explicar, previene de algo importante que nos afecta personalmente, pues es útil realizar este pequeño esfuerzo, tomar un poco de tiempo y aplicarnos en la tarea de contarnos a nosotros mismos y por escrito ese sueño, de manera que vamos integrando a nuestra realidad parte de lo que parecemos o de lo que parece así como inalcanzable, así como que se aleja, se esfuma, que lo queremos atrapar y se va. Y tarde o temprano vamos a poder distinguir el mensaje que contienen los sueños. Y obvio, con el fin de que nuestra primera impresión de ese sueño sea llegar al análisis, pues tendremos que estar muy atentos hasta en sueños. Y diríamos, bueno, entonces no voy a descansar, voy a estar completamente tenso de saber que soñé y voy a amanecer tensa porque no me acuerdo del sueño y entonces no voy a descansar. Bueno, el asunto es que no lo hagamos con esa angustia que normalmente en estado de vigilia siempre tenemos. O sea, dejemos que el sueño nos alcance y nos quiera decir el contenido y las informaciones necesarias para comprender su significado. El sueño tiene un contenido. A veces son personas que hace mucho tiempo no vemos, personas que ya no se encuentran en esta vida, personas que se han alejado, y a veces son personas que nada tienen que ver con que las unamos en un sueño, y a veces vemos a las personas cuando eran pequeñas, en la actualidad, con otras que nada tienen que ver con todo lo que estamos observando. Y bueno, los sueños son realmente locochones, y en este sentido es cuando tenemos que empezar a observar que no es lo que se está soñando, sino el contenido de cómo lo podemos interpretar. Nosotros podemos sacar partido de nuestros sueños. Y el mejor método, se dice que para ejercer una especie de control inteligente sobre nuestros sueños, o más exactamente para establecer una comunicación con esta parte inconsciente de nosotros mismos, que casi siempre se nos escapa en nuestra vida, pues tiene que ver con los mensajes de prevención, pero no todos tienen la misma importancia. Entonces vamos a analizar cómo vamos a atrapar a nuestros sueños, que ya hemos platicado en otros programas de qué significa un atrapasueños. Bueno, nada tiene que ver con esa figurita que tejemos y que luego colgamos en nuestra recámara. Vamos a observar primero lo siguiente. Para atrapar a nuestros sueños, poderlos entender y poder interpretarlos, pues primero que nada debemos de fijarnos en que realmente este sueño me haya impresionado. Si no te impresionan es que no son tan importantes. Debemos intentar que no se nos escapen. Acabamos de platicar cómo debemos de actuar para retenerlos, captarlos y llevarlos hasta la memoria consciente. Es decir, si es importante el sueño en tu vida, te vas a acordar de él, lo vas a atrapar, lo vas a escribir y día con día vas a ser capaz de comprender el mensaje y el contenido de este sueño conforme va pasando los días, pero ya lo atrapaste, está en tu cuaderno. Y vamos a ser capaces de influir sobre el próximo sueño. ¿Cómo? Pues existen varias posibilidades. Vamos a ver las dos más importantes.
Cuando hemos comprendido y asimilado perfectamente el sentido del sueño que tanto nos impresionó, bueno, vamos a sacar las conclusiones necesarias y vamos a actuar de un modo preventivo en la vida consciente. Al respecto, precisamos que no vamos a hacer alusión a este sueño o a los acontecimientos que se vieron en el sueño. No los vamos a platicar a cualquier persona, van a estar solo en nuestro cuaderno o se lo vamos a contar al psicoanalista, pero nada más. Vamos a ver que este sueño tiene un lugar en donde se realiza. Este sueño tiene un movimiento, tiene personajes, tiene acciones. Vamos a ver los sentimientos también, pero vamos a ver que los sueños son contradictorios y a veces esas contradicciones son las ideas que todos tenemos, que consecutivamente estamos decidiendo por una cosa pero queríamos hacer la otra, sin embargo tuvimos que hacer la primera porque pues así nos lo marcaba la sociedad, pero yo no quería. Entonces esas van a ser las contradicciones. Entonces dijimos, número 1, tenemos que comprender el sueño que atrapamos en nuestro cuaderno. Varios días lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estudiar, vamos a sacar conclusiones necesarias, vamos a encontrar las contradicciones, vamos a encontrar el contenido, el mensaje, qué es lo que sentiste tú en ese momento que lo estabas soñando y luego cómo lo empiezas a analizar después de unos días. Número 2, ya que hemos comprendido el sentido de este sueño, aún a pesar nuestro, sin realmente saberlo o ser conscientes de ello o de la forma más intuitiva, vamos a practicar en que este sueño pues puede tener ciertas conclusiones necesarias para actuar en el futuro, es decir, un sueño preventivo. En el primer caso, con total conocimiento de causa, la noche antes de dormir, justo en aquel momento en que estás perfectamente relajado y te dispones a entrar en el sueño, intenta no dormir durante un corto instante, o sea, aguántate el sueño. Vuelve a pensar en tu sueño, aquel que ya fue revelado para ti, que lo tienes escrito, e imagina que te preguntas al respecto para saber si lo has interpretado bien, si lo has visto bien, si en lo sucesivo actúas acorde con el sentido del mensaje preventivo que te transmite, y sin duda entonces volverás a tener otro sueño que será la prolongación del primero. Tal vez no esta noche, pero sí la noche siguiente o la otra, puesto que a veces hay que llamar varias veces a la puerta antes de que se abra para iluminarnos. Ese sería en el aspecto de que ya atrapamos el sueño, ya lo analizamos y ahora quiero seguir soñando con ese sueño que tengo bien consciente y quiero saber qué más sigue. En la segunda opción, es decir, ya tengo completamente comprendido el sueño, ya sé que es un sueño que me está hablando de algo que tengo que prevenir. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como ya comprendimos este sueño, pues vamos a tener otro sueño. Vamos a pedir ya no soñar en lo mismo, ahora quieres tener otro sueño, quieres tener otra visión, otra historia, ya que no sea una repetición del primero. Pero seguramente los dos sueños se van a integrar, se van a unir y entonces vamos a ver que los dos sueños van a tener un mensaje similar o dirigido a algo similar para que puedas tú prevenir un asunto. Esto sería en el caso de los sueños preventivos. Sin embargo, bueno, hay muchos diccionarios que nos hablan de los sueños. Yo aquí tengo en la mano un diccionario hermoso que se llama Diccionario de los Sueños. Descubre su significado. Este diccionario nos va llevando de la mano con qué cosa es lo que has soñado y qué significa. Es de la autora Kenneth Holton y, por ejemplo, si lo abro en cualquier página y me dice que tú has soñado con un bosque, nos dice que el bosque significa lo siguiente. Si sueñas con un bosque, se producirán cambios en una situación. Serán favorables si el bosque es verde y desfavorables si éste está seco o desprovisto de follaje. Un bosque en llamas indica que sus planes se cumplirán exactamente como usted quería. Numerosas ocupaciones, pero de provecho dudoso. Lo abro en otra parte y me sale un sueño con Dios. Y dice: ver a Dios indica la necesidad de desarrollar
todo su potencial interior al máximo para que pueda fundirse con la divinidad en su interior. El sueño le comunica que ha llegado el momento de reunificar sus fuerzas dispersas y conquistar sus instintos físicos y ponerlos a su servicio. Rogar a Dios significa consuelo, hablarle, dicha. Recibir su bendición significa prosperidad invariable. Pero bueno, aquí mismo, si tú sueñas con dinero, vamos a ver qué pasa si sueñas con dinero. Significa que hay preocupaciones insignificantes seguidas de una gran felicidad, numerosos cambios acertados en su vida, pérdidas si el dinero se le escapa de las manos. Si encuentras dinero, entonces habrá tristeza y pérdida. Si se ha perdido el dinero, entonces es que habrá felices negocios. Verte sin dinero significa dolor y cólera, y verte contando el dinero significa grandes provechos. Abro otra página. Miren dónde salió. Si sueñas con el infierno. Si sueñas con el infierno, significa lo siguiente. Estar en el infierno indica que sentirá la tentación de hacer algo que pueda poner en peligro sus finanzas y su paz mental. Ver a sus amigos en el infierno significa que se enterará de sus desgracias. ¿Qué tal, Luego, si sueño con una llave, ahora salió llave, significa que habrá cambios inesperados en su vida. Encontrar unas llaves indica que tendrá una vida doméstica feliz y recibirá buenas propuestas en los negocios. Perder una llave augura aventuras y experiencias desagradables. Si sueño con el mar, miren, ahora apareció el mar. Oír las olas en la playa anuncia una vida solitaria sin amor de un compañero fiel. También deseos insatisfechos. Pero si sueñas con una mar en calma, auxilio de parientes. Un mar alborotado, peligro. Caer en el mar, fatal accidente. Siguiente, vamos a ver. Encontré paraíso. Fíjense qué interesante. Encontramos el infierno y ahora el paraíso. Soñar con el paraíso. Tiene amigos leales que quieren ayudarle. Si en la vida real está enfermo o en la miseria, el sueño predice una rápida recuperación y la mejoría de su situación financiera. Si sueño con un planeta, dice, le espera un viaje desagradable y un trabajo deprimente. Válgame Dios, no hay que soñar con un planeta. Pero si sueño con un sapo, habrá miseria. Si sueño con una salchicha, dice que hacerla significa que triunfará en todo. Si la come, tendrá un hogar feliz, aunque muy humilde. Otra. Si sueño con una uva, felices distracciones, preocupación e inquietud si se las come. Si las ve en la vid, pronto conseguirá riquezas y distinciones. Me voy a otra página. Si sueño con una escuela, dice, verse asistiendo a la escuela indica futuros honores literarios. Enseñar en una significa que aspirará a esos honores, pero primero tendrá que trabajar para sobrevivir. Si sueñas con una escalera, fíjate, escalera, buena suerte, felicidad y honores. Si las ve o sube por ellas. Si cae o baja por ellas, será desgraciado en el amor y en general. Y también será víctima de la envidia y del odio. Siguiente sueño. Si sueño con una casa nueva anuncia un cambio de residencia y acuerdos comerciales beneficiosos. Si la casa es vieja y está deteriorada, sufrirá pérdidas en los negocios y mala salud. Poseer una casa significa miseria. Verla arder, disipación de bienes. Verla edificar, desgracia y enfermedad o muerte. ¡Qué terrible! Siguiente. Si soñamos con el dentista, ¿qué tal, Tendrá motivos para dudar de un supuesto amigo si lo ve arreglando sus dientes. Si usted arregla la boca de otra persona, se verá sorprendido por chismes desagradables. Vamos a ver qué nos dice aquí. Soñar con una iglesia, placeres vacíos, entrar en ella, beneficencia. Si está oscura, asistirá a un funeral.
edificarla, regocijo, rogar y consuelo. Y este diccionario está inmenso, inmenso, y tiene muchísimas historias que podríamos aquí tratar de explicar. Y déjenme ver, me están preguntando qué pasa si sueño que me despiden. Vamos a ver si lo encuentro. No, está despedida. Dice, despedirse de la gente próxima a usted significa que pronto tendrá que soportar pequeños disgustos. Si se despide de sus enemigos, se producirán mejoras en su vida amorosa y en los negocios. Yo creo que podría estar aquí, ¿no? Si lo despiden sus enemigos, quiere decir que se producirán mejoras en su vida amorosa y en los negocios. Bueno, no está tan mal el sueño, fíjese, nos está hablando que traerá nuevas oportunidades. Vamos a ver si existe el soñar con un temblor, cosa que mucha gente me ha dicho que sueña con que tiembla, y no es nada difícil porque pues ahorita estamos así medios espantados con los temblores porque los hemos vivido muy de cerca, y creo que tiene que ver pues con el miedo a que vuelva a temblar. Entonces lo estoy buscando, temblar, aquí está. Si sueñas con que tiembla, su vida amorosa mejorará pronto. ¿Qué tal, No cabe duda que este es un diccionario de los sueños que, como hemos dicho, pues la interpretación es muy vaga, es muy extraña. Yo considero que es muy importante hacer lo que los psicoanalistas dicen, que representa qué significa para ti que te despidan. Y encontraríamos, ¿no? Pues significa que me voy a quedar pobre, o me voy a quedar triste, o me voy a sentir bastante mal. Entonces dices, bueno, sí, te vas a sentir mal, pero por eso te tienes que recuperar y tendrás que buscar algo mejor en tu vida. Bueno, cada quien tendrá la interpretación de su propio sueño, pero es interesante tener un libro de los sueños. Si es que ustedes pueden atrapar a sus sueños y recordarlos, pues bueno, aquí estaría perfectamente ilustrado cómo sería la interpretación de este libro. Tengo entendido que es la unión de varios códices de sueños de la antigüedad que pues se han escrito durante tantos años y que de alguna manera pues se ha ido creciendo. Es un libro bastante grueso, muy bonito, tiene un forro negro así como muy misterioso, tiene una luna y unos angelitos, y pues uno lo toca y es de terciopelo, es negro de terciopelo con lunas. Entonces imagínense en dónde y en qué mundo estamos entrando cuando leemos este libro. Pues en el mundo etérico, en el mundo que no se puede tocar fácilmente y que sin embargo todos los días estamos soñando. Primero, dormir es una necesidad y soñar también. Por lo tanto, amigos, vamos a despedir este programa pidiéndoles a todos que traten de recordar esta noche su sueño. Vamos a hacerlo todos juntos y vamos a tratar de entender por qué los sueños tienen una continuidad y lamentablemente no nos acordamos, porque hay sueños premonitorios y tampoco les hacemos caso, y porque hay sueños que nos platican de todas las historias que nuestros antepasados han vivido y nos quieren recordar que eso ya lo vivimos y lo experimentamos, y sin embargo despertamos súper espantados porque algo terrible va a pasar. En la humanidad siempre han pasado cosas terribles y cosas fabulosas. La humanidad pues ha desaparecido de muchos continentes muchas veces, no solamente una ni dos, por eventos catastróficos. No es porque yo sea catastrófico, pero existe la teoría de las catástrofes, que significa que algún día todo tiene que terminar, el planeta Tierra no se acabará, pero la humanidad muchas veces se ha acabado y sin embargo surge. Es el ser viviente más difícil de extinguir y pues espero que por muchos, muchos miles de años siga la humanidad, a pesar de todas las cosas que le pasan a la Tierra, a la madre Tierra que nos protege, pero a veces necesita darse una volteadita para quitarse tanto ser humano que está viviendo y contaminando la Tierra. Y bueno, en esos sueños nos vienen las historias de cómo puedo yo vivir el pasado y entenderlo, cómo puedo entender el futuro y mejorarlo tal vez, y cómo estoy acomodando todas las cosas que viví y que experimenté durante el día. Este programa de la Oniromancia es muy bonito. Como siempre nos falta un montón de historias que platicar,
pero es tiempo de despedirnos. Recuerden que nos volvemos a encontrar el próximo lunes para tener una nueva historia de ciencias ocultas. Muchas gracias, amigos. Buenas noches y agradezco infinitamente al productor Eduardo Santos que está en los controles. Gracias y buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.